Otro tema que es importante es cuánto manejo de redes de contactos hacemos las mujeres, tanto dentro del trabajo como fuera. Y si bien encontramos que más del 75% de las posiciones cuando la gente busca trabajo o efectivamente lo encuentra, es a través de sus redes de contactos, gente que conoce. Y cuando uno va de la casa a la oficina y de la oficina a la casa, y no expande su panorama y su perspectiva, su mundo de relaciones se achica, por tanto su mundo de oportunidades, de mejoras laborales se reduce también. Y sí, el reto es cómo uno maneja todas estas responsabilidades cuando además en la casa nos esperan. Claro. Luego, recuérdanos un poco el panorama cuando ya entramos al terreno, que es la segunda parte, o la otra parte que hacen ustedes en el desarrollo de este trabajo, que es el tema de las brechas salariales entre las personas de origen indígena o afro. ¿Esto se acentúa todavía? Sí, las brechas son amplias, como conversábamos en el primer bloque, son 38%, ¿no? Pero el mayor determinante de las brechas aquí es la educación, a diferencia de las brechas de género, ¿no? Aquí, si es que equiparáramos la educación de las minorías étnicas y el resto de la población, las brechas caerían del 38% que medimos para América Latina a un 28%. Y el impacto sería más marcado en las poblaciones pobres, y eso es bien interesante de notar. Es un sistema todavía mucho más estructural que el anterior. Claro, ahí, por ejemplo, las estadísticas nacionales dan cuenta de que hay cerca de un 40% de adolescentes rurales que abandonan la escuela. Tú ves las estadísticas y vas a encontrar más o menos que asisten a la escuela de modo parejo hasta los 12 años. A partir de los 12 años empieza a caer la asistencia de las chicas. ¿Y por qué? Por lo mismo que veíamos en antes. Además de las tareas de estas cosas de cuidado de los llamados dependientes, enfermos, etcétera, hay, por ejemplo, no en todas las provincias y en todos los distritos no hay colegios secundarios, en los centros poblados no hay colegios secundarios, no hay carreteras, y cosas tan nimias como, por ejemplo, que en estas escuelas no haya baño de hombres y baño de mujeres. Cuando las chicas, cosas tontitas que se pueden resolver muy bajo costo. Pero ya las chicas adolescentes no quieren pues ir al mismo baño que los chicos, y los padres tampoco, entonces la van a retirar. Tú que eres economista debes saber que hay un costo de oportunidad para la familia, entre mandar a la hija que sufra, camine y todo esto, y no aprenda, porque además tampoco se valora mucho la educación, ¿no? Que se ponga a atender y entre que se ponga a atender a la casa, prefieren retenerla, ¿no? Y una cosa que es importante es, aparte ciertamente el valor de la pérdida humana frente al tema de la desigualdad en la remuneración, yo creo que una de las grandes pérdidas que tienen nuestros países frente a esta discriminación es que se pierde el valor de la diversidad en los equipos de trabajo, ¿sí? Uno de los valores más importantes que se persiguen en sociedades más desarrolladas, en empresas más desarrolladas, es el poder tener gente con perspectivas distintas en un mismo equipo de trabajo. Es más, mientras más distinto el origen, la religión, la preferencia sexual, ciertamente el género y la edad, más enriquece, ¿no? Mucho más enriquecido está el trabajo, las ideas, la innovación, la creatividad, que son valores muy importantes para que las empresas puedan ser competitivas. Entonces yo creo que esto es una gran oportunidad que tenemos en el Perú, de empezar a darnos cuenta que mientras más diferentes seamos, más productivos vamos a ser. Y ahí hay un valor importante. Y si me permites, sí, claro, que me tome un minuto más la palabra, Hugo, yo quería enfatizar también el tema de la edad, ¿sí? Sí. Uno de los grandes retos que encontramos en el mercado peruano es la profunda discriminación por edad que existe, ¿sí? Las empresas tienen paradigmas muchas veces equivocados al pensar que la gente después de 40 no va a ser tan productiva, ni va a aprender tanto, ni va a ser tan competitiva como los que tienen menos. En nuestra experiencia, las personas de más edad tienden a ser tan competitivos, tan capaces de aprender, tan vigentes y tan vitales como gente con menos edad. Pero hay esa perspectiva de pensar que después de 40, dependiendo ciertamente el tipo de profesión, la energía decae, y no es así. Hay gente de más de 60 años, vital, energética, capaz, con ganas de aprender y moderna, como los de menos. ¿Cómo va la gente de 25 que hay que sacarlos de la cama hay que darle un antidepresivo en el desayuno? Y a mí me preocupa eso, porque hay enorme talento peruano de más de 40 años, de más de 50 años, de más de 60 años, desperdiciado, subutilizado por ideas equivocadas en relación a lo que es performante de la gente mayor. Ahora, yo quería hacerle una pregunta a Hugo, que sí tiene que ver con la estructura de nuestro aparato productivo. Porque en el Perú la gran empresa no es gran empleadora.
O sea, la gran empresa es donde se dan las condiciones más igualitarias, ¿no es cierto? Absolutamente. Ahí más modernas, ahí hay las condiciones más igualitarias. Pero en el Perú solo se emplea 10 o 12%. Claro, no es la que genera más empleo. No es la que genera más empleo. O sea, tiene también que ver con la forma como está estructurado el aparato productivo. Acá tenemos un sector informal que es autoempleo, o sea, la gente sale a buscar su chamba, porque nadie le va a dar un trabajo. Entonces, también esto, ¿cómo ves tú el desarrollo? ¿Hacia dónde debe ir el desarrollo de nuestro aparato productivo? Si tú fueras ministro de Economía y Finanzas, ¿por dónde orientarías el crecimiento, digamos, para mejorar el tema del empleo? Este punto es bien importante porque las disparidades, tanto étnicas como de género, son mucho más amplias en el autoempleo. O sea, esta imagen que de repente teníamos antes de que los empleadores son unos discriminadores y entonces dan salarios distintos a los hombres y a las mujeres o a las minorías étnicas y al resto, no se condice mucho con la data. Lo que la data nos dice es que las brechas son mucho más altas en el autoempleo. Sí, mientras más bajo el nivel, más brecha. Más bajo el nivel, más alta la brecha. En el autoempleo, en el empleo a tiempo parcial, en el empleo formal. Yo les agradezco muchísimo en este Ana María Denis por su presencia. Nosotros nos damos una pausa, vamos a seguir con Hugo y además estará con nosotros Oscar Guillén, economista de SAM, para seguir conversando sobre este interesante tema. No se mueva.